esta porción de la Biblia, que es Esdras, capítulo número 3. Vamos a leerlo todos juntos, son solo 13 versículos. Lo que sí yo noté en este libro de Esdras es que los versículos son muy largos. Yo creo que a Esdras le gustaba mucho escribir, era muy rollero, como yo comprenderé, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo todos juntos y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dineros a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo entre el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido desde lejos. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en esta hora queremos que tú abras nuestro entendimiento y que tú, Señor, nos permitas mirar, Señor, tu majestad. Queremos rogarte, Señor, que podamos comprender la naturaleza y la misión, Señor, de ser parte de tu reino. Pedimos, Señor, por esta tu iglesia, para que tú, Señor, seas quien nos enseñe a cada uno a través de tu Espíritu, y en el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Perdón si hoy voy a estar así como vendiendo morelianos. Es que este atril no lo tengo que tener así. Pero bueno, trataré de no distraer mucho. Cuando en marzo del 2020 todo se comenzó a cerrar, en Estados Unidos, también aquí en México, el pastor Steve Waynes pensó en oficiar sus servicios religiosos a través de la plataforma de Zoom durante 2 o tal vez 4 semanas. Los miembros de su iglesia, Génesis,
en Minnesota, aceptaron el desafío. No reunirse presencialmente, sino a la distancia a través de la aplicación de Zoom. Por lo tanto, celebraron la cena del Señor desde sus cocinas, con café y rosquillas. Se dividieron en grupos pequeños por toda la ciudad para estar al tanto de quién necesitara de alimentos. Pero a medida que avanzaban las semanas, que se convirtieron en meses, el hartazgo de Zoom comenzó a sentirse. En muchos de los miembros de la iglesia comenzaron a contemplar cómo y cuándo volver a la vida presencial de la iglesia. El pastor trazó un plan de 4 etapas, como podría ser el regreso a una reunión presencial segura. Quizás en julio, decía, podríamos adorar en grupos socialmente distantes de unos 50 miembros, y conjeturó que para otoño del 2020 se eliminarían todas las restricciones. Sin embargo, la realidad fue otra. Las iglesias cristianas tal vez ha sido uno de los sectores más golpeados por las medidas adoptadas en el manejo de esta pandemia. Y no me estoy refiriendo a la economía o en el número de enfermos, ni tampoco en los muertos por la COVID-19, sino que uno de los daños que hicieron estas medidas pandémicas a la iglesia fue en su esencia, en su naturaleza, en la comunión entre los hermanos, en la vida cúltica presencial, en el trabajo directo a nuestra comunidad y en nuestra misión principal como iglesia, la salvación de las almas. Si de por sí ya veníamos arrastrando una indolencia espiritual, es decir, un descuido, y estábamos viviendo un acomodamiento tranquilo de la vida cristiana, realmente contrario a todos los buenos vaticinios que nos dieron los optimistas, lo cierto es que la vida de muchas iglesias locales se vio afectada. Yo creo que realmente nos ha afectado mucho. Pero esta pandemia también dividió al cristianismo por lo menos en 2 posiciones identificables. Por un lado, quienes se unieron a la multitud y el miedo, siguiendo sin discernir a veces las restricciones que se nos daban de los expertos y de los conocedores. Es decir, quienes realmente se cuidaron y se protegieron, viendo ante todo sus intereses particulares. Pero por otro lado, estuvieron quienes de manera desafiante animaban a continuar en la fe pese al riesgo o el peligro que representaba esta enfermedad. El punto es que tanto una posición como la otra se enfrentaron, y en medio quedaron muchos indecisos diciendo ¿quién tiene la razón? ¿Los que se aíslan y obedecen las restricciones o quienes las desafían y se ponen desafiando cualquier tipo de riesgo o peligro que haya? Hermanos, déjenme decir que independientemente de esta crisis, la iglesia se vio afectada. Yo no puedo decir que Dios se vio afectado, porque Dios sigue siendo Dios, con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros, con pandemia, sin pandemia, con ganas, sin ganas. A final de todo, los que nos beneficiamos de esto somos nosotros, no Dios. Dios es inmutable. Dios es omnipotente. Nosotros no podemos lastimar a Dios, pero en cierta medida sí lastimamos su obra, su propósito y afectamos su reino. En cierta medida estos 14 meses, con estas semanas que llevamos,
han dañado seriamente el servicio a Dios. El punto es que en algún momento, hermanos, tenemos que regresar al espíritu festivo del servicio a Dios de manera presencial. Nos guste o no, y contrario a nuestros miedos, temores o precauciones, Dios no nos creó para vivir aislados, ni escondidos, ni mucho menos temiendo a lo que este mundo nos pueda hacer. Esdras es un sacerdote y escriba de Israel, quien nos cuenta cómo se dio el regreso de los judíos a Judá luego de 70 años de cautiverio babilónico. El rey que se los había llevado prisioneros murió, pero ahora otro rey de otra nación les permite regresar a su país. Y durante esos 70 años de exilio babilónico, en Israel no pasó nada significativo. Los que se quedaron simplemente vivían un día igual a otro. Todo se quedó como una fea fotografía. Despojos, ruinas, destrucción. Se detuvo la economía, la política y desde luego lo espiritual quedó abandonado porque el templo fue destruido. Los que sobrevivieron, como decía, se dedicaban a hacer pues lo que el día les marcaba. Muchos fueron prisioneros y murieron en el exilio. Y otros que nacieron fuera del exilio añoraban el regreso. Pero durante su estancia en Babilonia, algunos cuantos mantuvieron la llama de la vida espiritual. Oraban 3 veces al día con dirección al templo, como Daniel. Así lo dice el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Durante el exilio surgió en Babilonia la sinagoga, grupos pequeños de cristianos que se reunían clandestinamente a orar, a recitar las escrituras y entonar cantos de alabanza. Y cuando regresaron a Jerusalén, llevaron consigo a la sinagoga como una bendición de parte de Dios. Pero de una forma u otra, hubieron quienes mantuvieron encendida la llama de la fe a Jehová. Uno de ellos es Esdras. Por eso cuando llega a Jerusalén, lo hace con un propósito claro y preciso: restaurar el servicio litúrgico o cúltico a Dios, la vida presencial del templo, pero además reconstruir la casa de Dios. Y este no es un trabajo que él pudiera hacer solo, sino primeramente bajo la dirección de Dios, pero también acompañado de sus hermanos judíos. Hermanos, nuestro exilio no duró tanto, si al caso 14 meses. Y no fue tan cruento como el de ellos. A nosotros no nos llevaron con cadenas y grilletes. Muchos se las pusieron solitos. No obstante, hermanos, es importante que nosotros observemos cómo se dio la restauración de la vida espiritual en el pueblo de Israel luego del exilio babilónico. Cómo se restauró el espíritu de fiesta a nuestro Dios. Y Esdras nos da 3 elementos en el pasaje acerca de cómo nosotros podemos llevar a cabo esa restauración de la fiesta espiritual en nuestra iglesia, como parte del reino de Dios. ¿Cuál es este primer elemento, hermanos? El primer elemento que nos señala el pasaje es la unidad. Verso 1 dice: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Decía yo hace un rato, terminó el exilio babilónico, 70 años fuera, de manera involuntaria. Ahí sí fue a jalones y empujones que se llevaron a casi toda la clase influyente de Israel.
Y muchos judíos se murieron en Babilonia o en otras naciones. Pero otros habían nacido fuera de Jerusalén y hallaron cabida en otras naciones como los persas. Y es ahí, por ejemplo, entre los persas donde Dios le habla a un pagano dándole la siguiente instrucción: que permitiera que su pueblo, Israel, regresara a Judá con el propósito de edificar casa en Jerusalén. Esdras, capítulo 1, verso 2. Por esto, Ciro de Persia hace un llamado a los judíos que se encuentran en medio de su país a que vayan a Judá y edifiquen la casa de Dios. Entre ellos hay 3 personajes: Esdras, Yeshua y Zorobabel. Verso 2 del capítulo 3 del libro de Esdras. Se organizan como familia. Se organizan para el regreso y para el retorno. Tenían que volver, prepararon la mudanza. Y luego de que se organizaron, emprendieron sus pasos con regreso a Judá. Y dice en el texto que ellos llegaron en el mes 7, el cual correspondería al mes de septiembre, verso 1. Y hay intencionalidad en que ellos regresaran en el mes de septiembre, porque es el mes en donde se llevan a cabo casi todas las fiestas solemnes de Israel, que no se habían celebrado durante 70 años. Entre ellas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la trompeta, la celebración de la expiación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ellos regresaron con un objetivo claro y preciso. Y más que un acto o un viaje de placer o de exploración diciendo para encontrar mejores condiciones de vida, ellos estaban regresando como un acto de obediencia. Un acto de obediencia. No les estaban preguntando si tenían ganas o quién quería. Dios dijo que regresen el pueblo de Israel a edificar casa a Jehová y a volver a ofrecerle servicio al Dios de Israel. De tal manera que ellos están en ese momento manifestando su obediencia a Dios, que se expresó a través de Ciro, rey de Persia. Pero como decía hace un momento, esa no es una tarea para una sola persona, ni para 2 personas, ni para 3 personas, sino tenía que ser con todos los que se consideran parte del pueblo de Dios. Los que estaban ahí, o habían nacido fuera durante el exilio, o algunos muy ancianos, Dios les concedió la vida para regresar y encontrarse con un panorama desolador. Yo no sé, yo hace poco fui a un banco que está ahí precisamente donde se cayó el metro, que es la calle en Los Olivos, y es increíble ver lo desolador de un banco que fue cerrado hace 14 meses. El abandono, la naturaleza ha hecho lo propio, plantas, hierbas, en fin, es un plano desolador. Ahora imaginen ustedes al pueblo regresando a Jerusalén y lo único que encuentran son ruinas, muros caídos, restos de una nación y pequeñas casuchas de los sobrevivientes que encontraron ahí, tal vez un refugio donde pasar la vida. Ahora, esta no es una tarea, como decía yo, que deba hacerse con una persona o con un pequeño corpúsculo de personas, sino que es un llamado a la obediencia para que todos participen. Pero tampoco es una tarea que deba hacerse a tontas y a locas, es decir, pues yo hago esto y tú haces esto y tú haces aquello. No. A veces pensamos que la iniciativa es buena, pero la iniciativa es buena también cuando hay organización. Y aquí había una organización. Para eso estaba Yeshua y para eso estaba Zorobabel, para organizar los esfuerzos. Por eso dice el verso 1, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. A ver, ¿quién su cuerpo hace una cosa y otra parte de su cuerpo hace otra?
Realmente no, trabaja siempre en una armonía y en una organización. Cuando el cuerpo, nuestro cuerpo, una parte hace algo distinto a lo que debiera hacer, entonces estamos enfermos. Dios nunca pensó en un pueblo de un solo hombre, sino en una unidad donde hay dones, talentos y recursos que se aporten a su reino. Los judíos llegaron, dice ahí el texto, se instalaron y el conjunto de su fuerza individual fue la de un solo hombre. Ahora, con esto no estamos invalidando los recursos espirituales, pero muchas veces nos sentamos a esperar que del cielo vengan las cosas cuando también nosotros debemos hacer lo que corresponde en relación al trabajo que debemos de realizar. Organizarnos como una sola unidad. Yeshua dice, juntó a sus hermanos, que eran sacerdotes, y Zorobabel lideró el trabajo y empezaron a establecer un orden prioritario. ¿Qué es lo primero? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Bueno, lo primero que tenían que hacer era restaurar el culto a Dios. Un culto que se había abandonado hace 70 años. Los más flojos dirían, bueno, sí, ellos no tenían Zoom, ¿verdad? No tenían Meet o no tenían cualquier otra plataforma. Pero aún así para ellos es como si no hubiera habido nunca una reunión, aunque hubieron algunos que crearon la sinagoga, como lo mencioné hace un rato. Algunos podrían decir, no, pues si yo sí me reunía ya con mi grupito de 3, 4 personas en la sinagoga en Babilonia. Bueno, para Dios eso no es un culto, es una reunión de amigos, es una reunión de índole espiritual, pero no había servicio a Dios. Y ellos tenían que en ese momento restaurar el culto a Dios. Ciro les ordenó regresar a edificar la casa de Jehová. Pero ellos sabiamente dijeron, antes de la casa de Jehová, es más conveniente levantar el altar de Dios. El altar de Dios, hermanos. Y así comenzar a realizar los sacrificios necesarios que llevan años sin realizarse. Pero además de que llevaba años sin realizarse, era porque la ley establecía, según Moisés, que debían de realizarse sistemáticamente, independientemente de las circunstancias que hubiera. Tenían que realizarse de día y de noche, el sacrificio que Dios demandaba. Hermanos, siempre hay que comenzar por lo primero, por hacer aquello que podemos, por aquello que está en nuestras manos. Y algo que está en nuestras manos en este tiempo, hermanos, es que nosotros reactivemos el culto a Dios. Ellos tenían lo necesario para empezar. No tenían templo, pero ellos querían levantar un altar. Y ya después levantaban el templo. Ahora, ¿qué es el altar? El altar tiene un significado especial y profundo para el judío del Antiguo Testamento. Porque ¿sabe qué representa el altar? Representa el encuentro con Dios. Aunque en ese tiempo, ese encuentro era únicamente para una sola persona, el sumo sacerdote. Ahora, nosotros tenemos acceso al altar de Dios. Cada uno de nosotros podemos acceder al altar de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo hizo esa obra maravillosa de abrirnos el espacio y poder entrar en el altar de Dios, en el altar del Señor, para tener comunión con Él, para alabar su nombre, para ofrecerle un servicio agradable a Dios. Ahora nosotros no tenemos un altar físicamente hablando, o sea, es decir, propiamente físico. Decía yo, tenemos un altar mejor que se llama Jesús. Y todo aquel que cree en Jesús accede al altar de Dios. Ellos entonces, dice el texto, empiezan a buscar dónde estaba antes el altar. Y encuentran ahí en medio de las ruinas la base sobre la que se encontraba el altar antiguo, verso número 3. Y sobre las bases de ese antiguo altar, ellos deciden levantar uno nuevo, un altar nuevo, para representar el nuevo comienzo.
para representar el nacimiento, el renacimiento de una nación que había sido casi aniquilada por sus enemigos a causa de su pecado. Ahora, lo más importante en ese momento era restablecer el culto a Jehová más que el lugar. Porque no puede haber un templo sin altar, pero sí puede haber un altar sin templo. Es decir, nosotros podemos poner el altar de Dios en un bosque, nosotros podemos poner el altar de Dios en nuestra casa, nosotros podemos poner el altar de Dios en una avenida, en una montaña, en una playa, aunque no haya templo. Pero lo que no es posible, hermanos, es que haya un templo sin altar, porque entonces no es templo, porque entonces es un salón de eventos, o un salón de fiestas, o un bodegón, o lo que sea. Y yo espero que vayamos tomando conciencia, hermanos, de lo que queremos decir. Este edificio es importante, pero no por el edificio en sí, sino porque nosotros somos llamados a levantar aquí, hermanos, un altar que respetemos. Por eso hablaba yo al principio acerca de que si venimos a ofrecerle a Dios un servicio, y si aquí nosotros espiritualmente hemos levantado un altar al Señor, no podemos faltarle al respeto. ¿Cómo? Pues llegando cuando se nos pegue la gana, cuando la cita es a una hora establecida. A lo mejor por nosotros, pero en un fin de organizarnos. No podemos faltarle a Dios en el altar comiendo mientras adoramos, trayendo aquí nuestras frituras y nuestras bebidas como si estuviéramos viendo una película o para que no se nos baje la glucosa. Esa es una falta de respeto, hermanos, porque estamos construyendo un altar. Pero además de que ellos tenían una actitud de obediencia a Dios, tenían una actitud de respeto y de miedo. Dice ahí, tenían miedo. Y tenían miedo. Tenían miedo por dos cosas. Una, por faltarle nuevamente a Dios. Pero tenían también miedo, dice, de los pueblos de la tierra. Yo entiendo, hermanos, que muchos puedan tener miedo y digan, no, capaz que me contagio allí. Pero pues algunos ya vienen enfermos de otras cosas, y no me refiero a enfermedades físicas. Esta tierra donde estaba Jerusalén se había convertido en tierra de nadie, y estaban desprotegidos. No había muralla que los protegiera. Pero a final de cuentas ellos sabían en el fuero interno de su corazón que contaban con la mejor protección, la misma presencia de Dios. Ahora, restablecer la vida cúltica no era sencillo, sobre todo cuando solo es uno o dos los que quieren restablecerla. Hermanos, el vínculo que nos identifica a nosotros, ¿cuál es? Es Jesús. Es Jesús. Y por eso somos una familia en el Espíritu. Yo sé que cuando explotó esta bomba de la pandemia, cada quien dijo, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y entonces dijeron como Josué, mi casa y yo nos protegeremos del coronavirus. ¿No? No me importa, no me importa, no me importa. Pero déjeme decir que Dios piensa distinto. A Dios sí le interesa que nosotros tengamos un sentido de comunidad. Él siendo un Dios único, es un Dios al que le importa la comunión con otros. Creo que todos hemos alguna vez escuchado o inclusive recitado la famosa oración de Cristo, el famoso Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? Dice, Padre mío que estás en los cielos, ¿verdad? Así se recita el Padre Nuestro. Padre mío que estás en los cielos. No, no dice así, hermanos. Jesús cuando está hablando no está hablando por él. Él está hablando por todos diciendo, Padre Nuestro. En ningún momento dice, Padre mío, protégeme del coronavirus. Dice, Padre Nuestro, protégenos. Porque siempre le da un sentido de comunidad. Y por eso es necesario, hermano, e imprescindible que nosotros manifestemos unidad. Como pueblo, como familia, como iglesia, como reino de Dios. Dejando de lado diferencias de cualquier índole, de cualquier tipo, porque lo que nos une, hermanos, lo que nos da identidad delante del mundo, es Jesús. Y si queremos nosotros reactivar el servicio a Dios en el altar que queremos construir, tenemos, hermanos, que manifestar unidad. Todos tenemos el mismo altar, que es la cruz de Cristo.
Y alrededor de ella nos reunimos, nos convocamos, nos acogemos, ahí nos encontramos. Yo no sé si cuando algunos de los que ya fueron a vacunarse andaban buscando si encontraban un conocido. Pues yo qué mal, fíjese, hubiera buscado a un hermano, a una hermana en la fe, pues para animarle que no le tuviera miedo a los piquetes, que fuera hacia adelante, que el Señor la estaba bendiciendo. Hermanos, nosotros somos una familia en Cristo. Y somos llamados a reunirnos como iglesia, no a la distancia, y no virtualmente. Y que tomemos que estos 14 meses, pues sí tuvimos reuniones. No nos reunimos ni en el Espíritu, hermanos. Porque para reunirnos en el Espíritu se les tuvo que haber salido el Espíritu. Y si se les salió el Espíritu es porque ya están muertos. Cada quien cargaba con su espíritu. Tal vez manteníamos contacto, comunicación. Manteníamos un hilito así como para no perdernos. Pero no teníamos comunión. Estábamos exiliados. A lo mejor voluntariamente exiliados. A lo mejor estábamos aislados. Pero ahora, hermanos, el Señor nos llama a continuar. Y la primera cosa que tenemos que hacer para restaurar eso, tenemos que hacerlo en unidad. En un mismo sentir. Es decir, vamos a levantar el altar del Señor. El segundo elemento, hermanos, que nos dice el texto, para llevar a cabo la restauración del servicio a Jehová, es la acción. No solo la unidad, sino la acción, dice verso 8, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Se colocó el altar temporal sobre la base del altar antiguo. Y entonces, ahora sí, como hilo de media, dan comienzo las actividades cúlticas. Entraron en acción, es decir, dejaron la contemplación, la lamentación y entraron en la acción. Se comenzaron ofreciendo holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Es un sacrificio. Es un sacrificio, generalmente era un cordero que era consumido por el fuego. Ese es un holocausto. Cuando lean la Biblia y digan, los holocaustos, piensen en eso, en un sacrificio donde se degollaba un animal, se sacaba la sangre, se contenían recipientes y luego todo eso era quemado por el fuego. Eso es un holocausto. Ahora, les voy a dar un dato interesante. La masacre de judíos llevada a cabo por los nazis se le conoce como el Holocausto judío. No obstante, es un término mal aplicado para esa matanza. Porque los corderos que eran sacrificados eran ofrecidos a Dios. Y yo no creo que Dios recibió con agrado el sacrificio o la muerte de personas. Entonces no se le puede llamar holocausto al asesinato de más de 5 millones de personas. Se le debe llamar por su nombre. Matanza, genocidio, asesinato. No holocausto. Ese es un eufemismo para que no se escuche feo, que mataron a 5 millones de personas. Bueno, eso nada más para que entendamos la diferencia. Entonces, estos sacrificios comenzaron. Pusieron sobre el altar antiguo el altar nuevo. Y comenzaron los sacrificios de manera constante. El verso 3 dice, por la mañana y por la tarde. Pareciera que había la intención de recuperar el tiempo perdido, ¿no? 70 años sin sacrificios, a sacrificarle al Señor. Ellos sentían en ese tiempo, teológicamente hablando, que tenían tanto pecado en sus vidas que tenían que limpiarlo. ¿Cómo? Sacrificando y sacrificando. Y acababa uno y empezaba otro. Y acababa uno y empezaba otro. ¿Y quién realizaba esa obra, hermanos? ¿Una persona? Un grupo de personas. El pueblo estaba actuando, estaba trabajando. Y se estaban realizando. Y también algo importante, se llevó a cabo la organización de la fiesta de los tabernáculos, verso número 4. La fiesta del mes de octubre, una de las fiestas más importantes, durante la cual, hermanos, las familias debían acampar en tiendas temporales para recordar cómo habían vivido durante el Éxodo. En esa ocasión, la fiesta de los tabernáculos tomó un nuevo significado. ¿Por qué? Porque ahora literalmente iban a vivir durante un tiempo en esas tiendas de campaña temporales. ¿Por qué? Porque no había ciudad, porque no había casas, porque no había nada en ese momento.
Entonces se celebró la fiesta de los tabernáculos, se siguieron haciendo los sacrificios u holocaustos, se conmemoraron las lunas nuevas, las demás fiestas solemnes y también hubo sacrificios espontáneos y ofrendas voluntarias a Dios. Verso número 5. Pero las acciones no únicamente fueron espirituales, diciendo, bueno, pues estaban sacrificando el perdón de los pecados, sino también en ese momento se empieza a planificar, hermanos, a planificar lo otro. Y es la reconstrucción del templo. Verso 6 dice, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Bueno, consideraban que no era en ese momento lo prioritario. Era importante, pero no era lo prioritario. Primero lo primero, el servicio a Jehová. Reunirnos alrededor del Señor, ofrecer sacrificios, cantar, entonar cantos de alabanza, orar en conjunto, leer las Escrituras, aprender de ellos, debemos hacerlo. ¿De manera qué? De manera congregacional. Es lo que tenemos que hacer. Pero eso no significaba que iban a echar en saco roto lo otro o lo demás. Y por eso dice el verso 7 que empezaron ¿qué? Contratando albañiles y carpinteros, pagándoles con dinero, no con bendiciones, pagándoles con dinero o en especie el trabajo que iban a realizar próximamente, que era la reconstrucción del templo de Jehová. Ahora, obviamente ellos no tenían los recursos que tuvo Salomón para construir el primer templo. Si ustedes leen ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, verso 6, dice que la plata y el oro era material común en el templo. El marfil, el líbano, todas las piedras y todos los materiales preciosos estaban presentes. Pero sí tenían un guardadito. Y tenían el respaldo de Ciro, rey de Persia. Y mandaron traer madera fina del Líbano, verso 7, para la futura construcción del templo. Es decir, ellos estaban trabajando en base a sus recursos, procurando lo mejor para la casa de Dios. Qué interesante, hermanos. Y ya estaban restaurando el culto a Dios, la vida espiritual, la vida congregacional, el servicio, la liturgia, que de pronto los de alrededor, los sobrevivientes y los demás pueblos, se iban a dar cuenta que los judíos habían regresado. Como dice ese canto, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, se volverán a Sión cantando, y gozo eterno habrá sobre sus cabezas. Esto tenía que ser un testimonio de Dios sobre su pueblo. Bueno, eso ya está en marcha. ¿Ahora qué sigue? Bueno, la reconstrucción de la casa de Dios. ¿Saben? Yo me he dado cuenta de algo, de que el templo refleja la fe de los que ahí se reúnen. Refleja la fe de los que ahí se reúnen. Y resulta paradójico, hermanos, hermanas, que los grupos sectarios o grupos pseudocristianos expresen mejor su fe a Dios que los que vivimos en la verdad. Díganme ustedes quién ha visto una iglesia de los santos de los últimos días hechas con laminitas de lámina o de cartón. Díganme quién ha entrado a un templo mormón y ha encontrado ahí un Frankenstein. Porque ¿qué es un Frankenstein? Bueno, Frankenstein era el doctor que hacía a la bestia o al monstruo, ¿verdad? Pero ¿sí saben cómo estaba hecho ese monstruo? De pedazos. Un brazo que no correspondía con el otro, una pierna que era de una persona, así, era una oreja de otro, así, ya eran puros pedazos. ¿Saben? Déjeme decir que los templos cristianos en su gran mayoría son monstruos de Frankenstein, son pedazos. En donde la gente dice, pues mira, les voy a dar la puerta que ya no quiero, les voy a dar la ventana que ya no me sirve, la alfombra que ya voy a cambiar, las sillas que ya no ocupo, y tenemos puros cachos. ¿Alguien ha visto un salón del reino hecho de puros pedazos? ¿Alguien ha entrado a una parroquia católica, la más pobre que usted se imagine, y ha encontrado una lona tapando el sol de un altar? Realmente nos escandalizan todo eso, hermanos. Pero sabe, más allá de todo eso, a mí lo que me sorprende es que todos esos lugares en realidad representan la devoción de los que ahí asisten. Eso es lo que representan, la devoción de los que ahí asisten. Y es increíble que nosotros viviendo en la verdad, cuando pensamos en planificar cosas para Dios,
Pensamos en lo que tenemos en el bolsillo y no en lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. La planificación llevó tiempo, pero no importaba tanto el tiempo porque la vida cúltica ya estaba andando. 2 años después de que regresaron, Zorobabel y Yeshua junto con sus hermanos, que eran sacerdotes y levitas, comenzaron a materializar el proyecto del templo. Y dice, y designaron a los levitas mayores de 20 años para que, verso 8, para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea, no es que les surgiera, pero tampoco lo iban a dejar ahí como cuando sea, ¿no? No, querían que eso realmente también caminara, claro, en un proceso, pero que caminara. Que el pueblo no se desatendiera únicamente en lo espiritual, sino también en lo material. Porque déjeme decir que ese lugar es un monumento a la fe de Dios. Dice ahí en el verso número 9, Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían ¿para qué? Para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Como se diría coloquialmente, le echaban montón. Le echaban montón. Nadie puede decir, no, yo aquí solamente vine a cantar, yo solamente aquí vine a predicar, yo aquí solamente vine a sentarme. No, la participación de todos y cada uno era importante. Por eso yo digo, hermanos, que la vida esencial de la iglesia no puede hacerse a la distancia. Échele ganas, hermano, siga adelante, hermano. Usted puede, hermano. No. Bueno, se agradecen las porras, ¿eh? Se agradecen las porras. Pero no es lo único que podemos hacer, hermanos. No se trata únicamente de echarnos porras o de decir, qué bueno que ya los hermanos hicieron algo, sino yo cómo puedo participar. Tenemos un reto grande, hermanos, y es de seguir reactivando nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Pero también, hermanos, tenemos que levantar un monumento que refleje a nuestra comunidad que ya estamos aquí, que nuestros vecinos nos escuchen. Y yo espero que durante 14 meses nos hayan extrañado y hayan dicho, ya no escucho los cantos de alabanza, ya no escucho la palabra predicada, ya no los veo llegar con su Biblia en las manos, hermanos, que realmente la comunidad sienta que nos fuimos, pero ya estamos regresando para hacer luz y ser bendición en este lugar. Y por último, hermanos, el último elemento que nos da para restaurar, hermanos, el espíritu festivo a Dios es la alabanza. Verso 11 dice, y cantando, alabando y dando gracias a Jehová. ¿Qué es la alabanza, hermanos? ¿Qué es la alabanza? En una definición pronta y sencilla es reconocer algo que se ha hecho bien. Eso es alabanza, así de simple. No obstante, en el argot cristiano, cuando se pregunta ¿qué es alabanza?, la gente piensa canciones. Es más, ya ni les llaman canciones, dicen vamos a cantar, vamos a entonar unas alabanzas, ¿no? Ya en automático ya tenemos así el chip, así diciendo, alabanza canciones. Y no estoy diciendo que alabar no sea cantar, es una manera de alabar al Señor, pero hay otras formas de alabar al Señor, a través de nuestras palabras y de nuestras vidas. Hay tantas formas de darle reconocimiento al Dios por los favores hechos. Ahora, la alabanza es algo más público que la adoración. La adoración es como más íntima. Es algo como más personal, como más entregado entre Dios y uno, así como que lo podemos decir, tengo un momento de adoración, de introspección, de intimidad, de algo entre Dios y uno. Pero la alabanza es algo como más público porque lo que queremos es que todos se enteren que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Dar testimonio es una alabanza, ¿eh? Cuando uno comparte la palabra del Señor o cuando uno comparte lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos alabando al Señor. Lo estamos alabando. Y el Señor sonríe con nuestra alabanza. Dice que estaban echando ahí los cimientos, empezaron a echar los cimientos del templo, cuando de pronto el pueblo tuvo una respuesta. ¿Cuál fue?
que los sacerdotes fueron y se vistieron con sus ropas especiales y trajeron instrumentos musicales y junto con los levitas, dice, entonaron cánticos de alabanza a Jehová. Verso 10, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. ¿Qué les generó eso? Ver que estaban construyendo el templo y diciendo, gracias Señor. Por fin llegó el día en donde vamos a empezar a ver el principio de tu casa, Señor. Y eso les producía alegría y decía, ¿y cómo lo vamos a manifestar? Entonando cánticos. Ahora, no cualquier cántico, sino cánticos con un mensaje que hablen de Dios. Dice verso 11. ¿Qué decían esos cantos? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esa es su alabanza. Alguien dirá, ay, pues tan sencillo. Sí, pero nace del corazón. Ellos vienen de un cautiverio, hermanos, y están en medio de las ruinas de su nación, pero están reconstruyendo la casa de Dios. Y primero empieza los sacerdotes acompañados por los levitas, pues los que tendrían que hacerlo, ¿no? Pero después dice en el verso 11, y si todo el pueblo se les unió, todos los demás, los que no eran levitas y los que no eran sacerdotes, empezaron. ¿Y qué hubo ahí? Una fiesta, donde unos cantaban y tocaban instrumentos. Se estaba reactivando el gozo y la alegría. Hay quien dice por ahí que la palabra fiesta tiene un origen espiritual y no pagano, como algunos creen. Porque es Dios, a través de Moisés, quien le dice al faraón, deja libre a mi pueblo para que salga a Egipto a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 5, verso 1. ¿Cuál es el elemento fundamental de una fiesta, hermanos? La alegría. La alegría es el elemento fundamental de una fiesta. Porque si no hay alegría en una fiesta, entonces, ¿qué es? Es un velorio. ¿Sí? Todo lo que es contrario a la alegría es tristeza. Entonces, no podemos, hermanos, realmente decir que estamos de fiesta y con cara de velorio, o con actitud de velorio, o con expresiones de un funeral, hermanos. No. Hay quienes dicen que cada celebración del Señor debe hacerse como si fuera un domingo de resurrección y no como un Viernes Santo. Con alegría y con gozo, hermanos. Ahora, en esta celebración hay dos extremos. Por un lado dice que quienes habían visto y conocido el primer templo, hermanos, el que había hecho Salomón, fueron invadidos por la nostalgia, por el sentimiento. Les dio pechito, dijeron, ay, ¿cómo vimos ese esplendoroso templo? Pero también vimos cómo lo destruyeron. Y ahora estamos viendo cómo lo levantan. Y eso, hermanos, le trajo recuerdos en su mente y sentimientos en su corazón. Y dice verso 12, y lloraban en alta voz. Lloraban. Pero no lloraban de dolor, así de, ay, ¿cómo fue? Sino diciendo, el Señor es bueno. Y está volviendo a levantar lo que otros tiraron. Y estaban ahí ellos llorando en ese momento. En contraste, dice ahí, yo creo, los más jóvenes, hermanos, los más jóvenes, daban grandes gritos de alegría. Verso 12. Y entonces ambas emociones se mezclaban. Y dice Esdras que no se podía distinguir entre el llanto y la alegría que estaba invadiendo ese lugar. Pero ya sea de emoción o de júbilo o de llanto, ambas expresiones son expresiones de gozo y de alabanza al Señor. ¿Y saben qué? Dice el verso 13, y los que estaban alrededor, los pueblos de alrededor, ¿qué? Fueron testigos involuntarios de ese espíritu de fiesta a Jehová. Yo no sé, hermanos, pero yo espero que sí, ¿eh? Pero el solo hecho de pensar que los vuelvo a ver, a mí me da alegría. A mí me da gozo. Me emociona. Sé que algunos de ustedes los he visto en una fotografía así. Sé que los he visto por ahí en una transmisión de Zoom. Sé que me han mandado algún mensajito o algo a lo largo de todo este tiempo, hermanos. Pero me emociona más
Me emociona más el poder verlos y escucharlos en vivo y a todo color. Y a veces hasta en, bueno, sabor no, ¿verdad? Porque no los he probado. Pero verlos, hermanos. Estamos en el camino, hermanos, de restablecer la vida cúltica en Jesús. Y un elemento que debe caracterizar este retorno, hermanos, ¿sabe cuál es? Es el gozo y es la alegría, traducido en la alabanza. Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo XVII, de origen judío. Y él renunció a su fe judía por adoptar el racionalismo. Para él la razón está por encima de la fe. Todo lo que no se puede explicar con la cabeza no existe. Es una superstición, es una mentira, es una falacia, es una ilusión, es un fraude, es un timo hacia la inteligencia. Él rechazó todo lo que el judaísmo a él le había enseñado desde niño y desde joven. Él dijo, no existe nadie allá arriba. No hay nadie que escuche tus oraciones. No hay vida después de la muerte, tú te mueres y ya. No hay un Dios que te castigue por lo malo o que te premie por lo bueno. No hay un Dios inteligente. No es una persona con ojos o con boca o con manos. No existe. Y lo raro de Baruch Spinoza es que aun cuando él negaba todas estas cosas, él no se decía ateo. Él decía, no, es que Dios es otra cosa. Y él escribió un libro que algunos lo consideran extraordinario, el libro que se llama La Ética, en donde él da su concepto de Dios. Él dice, Dios es el cielo, Dios son las aves, Dios es el sol, Dios es la vida, Dios son los animales y es la naturaleza. Yo podría decir que Baruch Spinoza es el padre del panteísmo, ¿no? O sea, donde dicen todo es Dios, las personas somos Dios. Sin embargo, ¿saben cuál era el propósito de Baruch Spinoza? Era liberar a las personas. En su mente él decía, tenemos que liberar a la gente de las ataduras que la fe judía y la fe cristiana les han impuesto en sus vidas. Con estas mentiras de un Dios sobrenatural, con estas mentiras de un Dios que murió en la cruz y de un espíritu que no existe. Él quería que la gente saliera de las iglesias, que la gente abandonara los templos, que la gente dejara de leer la Biblia, que la gente dejara de asistir los domingos a sus centros de reunión espiritual. Él quería todo eso, pero fracasó. Y los estudiosos de la obra de Baruch Spinoza dicen, ¿saben por qué fracasó? ¿Saben por qué fracasó ese hombre? Porque el ser humano es irremediablemente espiritual. Sí es importante la razón, sí es importante echarle coco, porque creer también es pensar. Pero que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento y a nuestro raciocinio que no podemos explicar. Y que el ser humano siempre está en la búsqueda de un vacío que hay en su corazón y que solo Jesús puede llenar. Y que al ser humano le gusta, hermanos, le gusta reunirse alrededor de Dios, de su palabra, de su persona, de su obra, de su enseñanza. Que a la gente le gusta cantarle a Dios. Que a la gente le gusta ir a un lugar y convivir con otras personas con quien comparte la fe. Que a la gente le interesa hallar a través de una iglesia el propósito en su vida, ayudar a los pobres, ayudar a los niños, a los necesitados, a los desprotegidos. A la gente le gusta eso. Y yo creo, hermano, que a veces a nosotros se nos olvida que somos eso, que el ser humano está buscando. Por eso es importante que nosotros retomemos la idea de qué, de la fiesta espiritual de la iglesia. No somos un grupo de optimistas. Una doctora me dijo, ¿y cómo es que eres tan optimista? No, yo no soy optimista. No, yo no soy optimista. Tengo fe, que es distinto, porque al contrario, yo soy muy pesimista, pero tengo fe. Yo espero estarles transmitiendo la esencia de lo que creo que Dios quiere que sepamos, hermanos. Que la iglesia
es un lugar creado por Dios. Que esto que hacemos cada domingo ahorita quincenalmente, no solo está bien, es lo que Dios quiere que hagamos. Y que debemos tomarlo en serio, no solo en un sentido de compromiso, sino con el peso que implica. No de decir voy, no voy, hago, no hago, digo, no digo, no importa. Mi ausencia o mi presencia no hace la diferencia. Pues a lo mejor no la hace. Pero recordar que esto es un servicio a Dios, que es la expresión de mi fe, que es mi agradecimiento al Señor. Y que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso, hermanos, nosotros no podemos desaparecer la iglesia, por más pandemias que vengan, por más persecuciones que vengan, por más meteoritos que nos caigan, siempre debemos encontrar la manera de mantener presente y viva la fiesta espiritual a Dios a través de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor Dios, agradecemos en esta hora tu palabra y yo pido, Dios, que en medio de mis profundas limitaciones y evidentes limitaciones, la verdad quede grabada en el corazón, en la mente, en la voluntad de mis hermanos y hermanas. Que sea de bendición, Señor, Señor, para todos. Y que tú seas, bendito Dios, el que gobierne nuestras mentes y nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesús. Amén.